En un giro inesperado que no tiene nada que envidiar a una película de thriller criminal, el FBI ha confirmado que Sean Diddy Combs, el famoso magnate del hip hop, ha logrado escapar con éxito de una prisión federal. Su fuga, que se llevó a cabo bajo el manto de la oscuridad, ha dejado a las autoridades atónitas y al público impactado. Esto no es simplemente una evasión de prisión. Es un suceso que ha sacudido al país, despertando innumerables preguntas sobre cómo un prisionero tan vigilado como Diddy pudo evadir la detección. ¿Cómo se pudo llevar a cabo un plan tan audaz justo en el corazón de un sistema de seguridad supuestamente impenetrable? ¿Y qué implicaciones tendrá este evento para las investigaciones en curso, así como para aquellos que han tenido el valor de denunciarlo? Esta fuga ha dejado tras de sí un sinfín de interrogantes sin respuesta. ¿Fue esta una operación meticulosamente planeada desde hace tiempo? ¿Cómo es posible que una prisión con medidas de seguridad tan estrictas permitiera que un preso de la talla de Diddy se escapara? ¿Qué ocurrió realmente entre los muros de la prisión esa noche? Según se ha informado, la fuga ocurrió en el Centro de Detención Metropolitano, MDC, en Brooklyn, un lugar famoso por sus condiciones extremas y la violencia constante. ¿Qué es lo que realmente sucedió allí? Apenas estamos comenzando a descubrirlo. Cada vez que se menciona el Centro de Detención Metropolitana, MDC, en Brooklyn, es imposible no estremecerse al recordar las historias espeluznantes sobre un lugar que se ha ganado la reputación de ser el infierno en medio de la ciudad. Esto no es una prisión común. El 1500, con sus muros impenetrables y capas de seguridad estricta, oculta en su interior un mundo brutal donde cada rincón evoca miedo y tensión. Allí, los prisioneros, ya sean celebridades o ciudadanos comunes, son tratados con una dureza implacable. Esta institución ha alojado a prisioneros infames como Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y R. Kelly, nombres que no son desconocidos para el público. Pero una vez dentro, todos se convierten en simples números, piezas de un sistema insensible que no muestran ninguna piedad. Dejan de ser estrellas o millonarios que el mundo conoce y se transforman en nombres olvidados, perdidos en un lugar donde el poder y la fama ya no significan nada. El MDC Brooklyn es conocido por sus condiciones de vida extremas y ha sido objeto de críticas constantes debido a sus graves violaciones de derechos humanos. Numerosos informes han revelado la cruda realidad de esta prisión. Celdas estrechas, falta de luz natural, espacios de convivencia mínimos y deficiencias en los servicios básicos de higiene. Los prisioneros en este lugar enfrentan regularmente la escasez de agua y servicios sanitarios, e incluso carecen de mantas adecuadas durante los fríos inviernos. Quienes han pasado por el MDC describen el lugar como una tortura psicológica, donde el tiempo parece alargarse eternamente. Los jueces federales ya han emitido advertencias sobre el MDC Brooklyn y en ocasiones han considerado la posibilidad de no enviar más prisioneros allí. Esto se debe a las constantes acusaciones de que el MDC no solo está superpoblado, sino que también sufre una grave escasez de personal, lo que impide proporcionar una mínima seguridad y atención a los detenidos. Ha habido informes de prisioneros golpeados, maltratados o abandonados cuando enfrentan problemas de salud debido a que el sistema simplemente no cuenta con los recursos necesarios para responder adecuadamente. Para alguien como Diddy, acostumbrado a una vida de lujo, el haber pasado días en un lugar tan inhóspito y despiadado ha sido, sin duda, una prueba de resistencia extrema. La fuga de Diddy ha dejado una gran incógnita entre las autoridades. ¿Cómo es posible que un prisionero considerado de alto riesgo lograra escabullirse en la oscuridad sin ser detectado? El 1600, conocido por su vigilancia estricta y sus protocolos de seguridad más altos, parecía un lugar imposible de vulnerar. Sin embargo, los fallos técnicos y la falta de personal han debilitado su capacidad de supervisión, y estos factores pudieron haber contribuido significativamente a la evasión. Para comprender la gravedad de la situación, uno debe observar la vida de Diddy dentro del MDC Brooklyn. Detrás de los fríos muros del MDC Brooklyn, la vida de Sean Diddy Combs ha cambiado de manera espeluznante, en un contraste total con la vida de lujo a la que estaba acostumbrado. El MDC Brooklyn es conocido como uno de los lugares más duros en el sistema penitenciario federal, y con sus condiciones de confinamiento extremadamente difíciles, muchos lo describen como un infierno en la tierra. Aquí,
La supervivencia depende de la adaptación a las condiciones más adversas y de desarrollar una mentalidad de resistencia extrema. Para Didi, las presiones del encarcelamiento parecían haberlo empujado hacia la decisión de escapar, un acto que se percibe como inevitable dadas las circunstancias que enfrentaba. Claro, en una celda estrecha y reducida, Didi ya no disfrutaba de los lujos a los que estaba habituado. La celda contenía únicamente un colchón delgado, un solo armario, y se encontraba constantemente sumida en el frío y la oscuridad. Sin privacidad ni comodidades mínimas, Didi tenía que vivir en condiciones de higiene deplorables, con falta de agua potable y sin libertad para elegir siquiera lo más básico, como las comidas. Para alguien acostumbrado a un estilo de vida opulento, soportar estas privaciones en la prisión no era más que una forma de tortura mental. Los informes de quienes han pasado por el 1950 revelan que este lugar no solo carece de comodidades, sino que también alberga una violencia latente. Con hasta 23 horas de confinamiento al día, Didi estaba prácticamente aislado del mundo exterior, sin derecho a comunicarse ni recibir noticias de su familia o comunidad. Este aislamiento no solo minaba su estado de ánimo, sino que también le hacía perder la sensación de seguridad y control, aspectos que siempre había tenido en su vida fuera de prisión. En un entorno donde la amabilidad puede verse como debilidad y la confianza como algo a ser explotado, Didi se encontraba en una situación en la que debía mantenerse alerta en cada momento para protegerse a sí mismo. El MDC Brooklyn es conocido no solo por sus condiciones de vida extremas, sino también por el alto nivel de violencia entre prisioneros. Con escasez de personal y un espacio constantemente saturado, las peleas y ataques entre reclusos ocurren con frecuencia, sin la intervención oportuna del personal de seguridad. Esto colocaba a Didi en un ambiente extremadamente tenso y peligroso, donde los prisioneros como él enfrentaban el riesgo constante de ser atacados o sufrir represalias. Su fama, en lugar de proporcionarle seguridad, lo convirtió en un blanco de envidia y resentimiento entre otros prisioneros. Esta tensión se incrementaba aún más debido a la presión de las acusaciones a las que Didi se enfrenta. No solo estaba encarcelado por cargos de delitos graves, sino también por demandas de personas que habían sido afectadas y habían decidido alzar la voz en su contra. Cada día, sumido en el aislamiento y bajo una presión psicológica constante, Didi tenía que enfrentar la realidad de no solo ser un prisionero, sino también un hombre juzgado por la sociedad. Esta situación generaba una presión aplastante, llevándolo a considerar la idea de escapar para recuperar su libertad y el control de su vida. La fuga en sí misma sigue siendo un misterio. El FBI no ha revelado detalles, pero algunas teorías ya han comenzado a circular. ¿Podría haber sido un asunto interno? ¿Habrá alguien en el personal de la prisión que simpatizaba con Didi o que fue sobornado para ayudarlo? ¿O tal vez el equipo de Didi organizó un plan para liberarlo, utilizando sus recursos para superar la estricta seguridad de la prisión? Pua. Testigos informaron haber visto una serie de eventos inusuales la noche de la fuga. Se dice que los guardias fueron distraídos por un disturbio inesperado en otra área de la prisión, lo que permitió a Didi escabullirse. Mientras tanto, las cámaras de seguridad perdieron la señal de manera inexplicable, lo cual ha llevado a los investigadores a sospechar que la fuga no solo fue planeada, sino ejecutada con una precisión sorprendente. Lo que resulta aún más preocupante es que este incidente podría haber sentado un precedente, exponiendo serias vulnerabilidades en el MDC que otros prisioneros podrían explotar en el futuro. Didi no es la primera celebridad en enfrentarse a la dura realidad del MDC. Otros, como R. Kelly y Ghislaine Maxwell, también han sido recluidos en esta notoria instalación, y sus experiencias resaltan los desafíos únicos a los que se enfrentan los prisioneros de alto perfil detrás de las rejas. A pesar de su fama, estos individuos se ven despojados de todo estatus y reducidos a meros números en el sistema penitenciario. La falta de privilegios dentro de los muros de la prisión los hace especialmente vulnerables a actos de violencia y agresiones impredecibles por parte de otros reclusos. El entorno del 1600 genera una cultura de miedo y agresión. Para los personajes conocidos, esta situación se agrava ya que enfrentan constantes amenazas de extorsión o violencia. La fuga de Didi revela cuán aterradora puede ser esta realidad, particularmente para aquellos acostumbrados a las comodidades y la protección que brinda la vida de celebridad.
Los abogados que representan a clientes famosos suelen argumentar que el sistema penitenciario no proporciona la protección adecuada para aquellos cuya notoriedad los convierte en objetivos. Sin embargo, el sistema judicial rara vez concede consideraciones especiales, subrayando el principio de que la justicia debe ser igual para todos, sin importar el estatus. El equipo de abogados de Diddy, quienes ya habían expresado su preocupación por los riesgos que enfrentaba en el MDC, llevaba tiempo advirtiendo sobre las condiciones de peligro para alguien de su perfil en esa prisión. Alegaban que las condiciones del 1600 no solo eran inapropiadas, sino también peligrosas considerando su estatus. A pesar de estas preocupaciones, las solicitudes de arresto domiciliario en su mansión de Miami Beach fueron denegadas, ya que el tribunal lo consideraba un riesgo de fuga. La fuga de Diddy ha generado reacciones divididas en el público. Algunos lo ven como un personaje astuto, capaz de eludir incluso las medidas de seguridad más estrictas, mientras que otros lo consideran una persona peligrosa, cuya huida representa una amenaza grave para la seguridad pública. Las víctimas que habían testificado en su contra supuestamente están conmocionadas por este suceso. Para ellas, la fuga de Diddy no solo desafía a la ley, sino que también representa una traición al sistema de justicia que se supone que las protege. Este escape despierta el temor a represalias, además de generar inquietud ante la posibilidad de que su acción sirva de ejemplo para otras figuras de alto perfil que enfrenten acusaciones. Antes de su fuga, Diddy ya se enfrentaba a múltiples demandas y acusaciones de conducta inapropiada, especialmente en relación con sus famosas fiestas, conocidas coloquialmente como freak-offs. Se alega que estas fiestas involucraban drogas ilegales y comportamientos inapropiados, lo cual ha dado lugar a serias acusaciones en su contra, con algunos casos actualmente bajo investigación. Las víctimas han presentado una imagen inquietante de estos eventos, afirmando que las acciones de Diddy formaban parte de un patrón de abuso de larga data. Ahora, su fuga solo complica más las cosas. ¿Cómo continuará eludiendo a las autoridades y de qué manera afectará esto a los casos pendientes en su contra? Los expertos legales especulan que, incluso si finalmente es recapturado, esta fuga solo fortalecerá el caso de la Fiscalía, ya que evidencia un sentido de culpabilidad. El Tribunal de la Opinión Pública, que ya mostraba escepticismo sobre su inocencia, difícilmente verá con buenos ojos a alguien que ha optado por huir en lugar de enfrentar la justicia. La fuga de Diddy plantea preguntas interesantes sobre el poder y la influencia dentro del sistema de justicia penal. Algunas personas ven su acción como un símbolo de un problema más profundo en la sociedad, donde la riqueza y la fama permiten a los individuos evadir las consecuencias. Otros lo consideran el acto desesperado de un hombre que se siente acorralado y que no puede enfrentar las acusaciones en su contra. De alguna manera, la fuga de Diddy es una declaración, ya sea intencionado o no, ha puesto en evidencia las fallas del sistema carcelario, las condiciones deficientes en el MDC y el problema más amplio de cómo el sistema de justicia trata a individuos de alto perfil. Sin embargo, en este momento, sigue siendo un fugitivo, y sus próximos movimientos son inciertos. Las autoridades están en estado de máxima alerta y el público permanece cautivado, esperando ver hacia dónde llevará este caso sin precedentes. Esta fuga pone de relieve la capacidad del sistema judicial para manejar casos de alto perfil. Tradicionalmente, las celebridades suelen enfrentar un trato más indulgente o intentan negociar para evitar consecuencias graves. Sin embargo, la fuga de Diddy podría cambiar la percepción pública sobre la justicia para los famosos, destacando la necesidad de reformas y de un trato igualitario para todos. Además, su acción ha generado un nuevo debate sobre las condiciones en las prisiones federales, particularmente en el 1960 de Brooklyn. La fuga resalta la necesidad de reformas, no solo en términos de trato hacia los reclusos, sino también en los protocolos de seguridad. Durante años, el 1600 de Brooklyn ha sido un símbolo del abandono en el sistema penitenciario, donde la sobrepoblación, la falta de personal y las condiciones insalubres son la norma, no la excepción. A raíz de esta fuga, es probable que surjan nuevos llamados para mejorar las medidas de seguridad, junto con discusiones más amplias sobre cómo abordar los problemas sistémicos que han afectado a instalaciones como el MDC durante décadas. La confirmación del FBI sobre la fuga de Diddy
marca el inicio de una persecución que promete ser intensa. Mientras las autoridades movilizan recursos para dar con su paradero, el público se pregunta cuál será su próximo movimiento. ¿Intentará salir del país o buscará refugio en su extensa red de contactos? Quizás aún más importante, ¿qué significará esto para aquellos que han presentado acusaciones en su contra? Esta historia, ya cargada de drama y suspenso, aún no ha terminado. La fuga ha captado la atención de toda la nación y probablemente seguirá siendo tema de discusión durante meses. A medida que la búsqueda se intensifica, el mundo observa, esperando ver si Didi será capturado y llevado de regreso para enfrentar la verdad, o si logrará seguir eludiendo a las autoridades, consolidando su posición como uno de los fugitivos más notorios de la memoria reciente. Al final, la historia de Sean Diddy Combs no trata solo de una celebridad en fuga. Es un relato que encapsula cuestiones de justicia, poder y la compleja intersección entre la fama y el crimen. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta historia y qué revelará finalmente sobre cómo nuestra sociedad maneja a los delincuentes de alto perfil.